cosas de ese estilo, porque estamos viendo representaciones que tienen ese tipo de características. Y es necesario entonces pues trabajar otro tipo de representaciones que la geometría dinámica permite y que nos da o nos abre la posibilidad para jugar incluso, como decía al inicio, en contra de nuestras propias reglas neurológicas, en el sentido de que, bueno, naturalmente vemos los cuadrados o los rectángulos con lados horizontales y verticales, pero si queremos trabajar en geometría, ver propiedades, uh, estudiar las propiedades, obtener conjeturas y hacer justificaciones que vayan hacia la deducción, tenemos que trabajar innegablemente por pues, las propiedades y ver representaciones que sean diferentes a las comunes, ¿sí? Entonces, si bien son entidades mentales, tenemos que trabajar lo que se dice muchas veces en institucionalizar el conocimiento y ponernos de acuerdo entre todos que un objeto geométrico tiene propiedades y que no tiene una única representación, sino que tiene muchas representaciones. Y repito, geometría dinámica es un buen campo para trabajar ese tipo de representaciones que se modifican en posición, tamaño, forma, etcétera. Muchas gracias. Me gustaría saber si la Universidad Católica de Santo Domingo, el CICIMAR, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, la Universidad Autónoma de Querétaro, ¿tienen alguna pregunta ya generada? Si es así, nada más un favor, hay que poner el micrófono, su nombre completo y de dónde nos habla. Mientras un comentario del ingeniero José Cruz Jasso, del Colegio de Bachilleres, que en este caso tenemos de San Luis Potosí unas 4 sedes en donde también nos están acompañando a través de este seminario, y menciona él que el uso de prototipos didácticos es fundamental para la comprobación de los resultados obtenidos en la solución de problemas matemáticos, por lo que los docentes deben tener la iniciativa y habilidad para la elaboración y manejo de estos. Y no solo hacer la demostración abstracta, un ejemplo típico es la solución de triángulos oblicuángulos. En este sentido nos da el comentario el ingeniero José Cruz Jasso. ¿Alguno de ustedes tendrá ya alguna pregunta que le quiera hacer al maestro Víctor? Bien. María Graciela Treviño nos ha también mandado sus preguntas y en este caso te la realiza. Entre ellas está la de: ¿consideran que esta visión que comparten en su artículo junto con Noraiza para llevar a cabo una demostración obedece en parte a una visión constructivista del aprendizaje? Sí, la visión bueno, sabemos que el constructivismo es una manera de aprender, es un enfoque epistemológico. Entonces, visto, tomado en cuenta así, sí consideramos, ¿cómo le puse? Una visión constructivista del aprendizaje, porque como mencionaba al inicio, la necesidad no tanto es de validar, la necesidad de hacer demostraciones no es tanto para validar en la escuela, sino mucho se centra en el sentido que se le da a la demostración. Entonces, es todo un proceso de investigación, exploración, que los alumnos vean posibilidades, vean situaciones, vean qué opciones hay y observen lo necesario para lograr construir justificaciones. En este sentido, no es de que uno llegue y les diga vamos a demostrar esto, sino de que uno llegue y plantee una situación, algo que se puede incluso vincular con lo que es la resolución de problemas. El mismo Poli habla de problemas para resolver y problemas para demostrar, que se plantee una situación que permita experimentar, investigar, obtener conclusiones y buscar la manera de justificar estas conclusiones. Todo esto es el proceso de demostración, de hacer la demostración. La demostración como producto, en términos escolares, yo la veo muy limitada, sino que sería la demostración en términos como un proceso completo de formación del individuo, y en ese sentido
no creo que sea restringido a un momento dado de la formación, sino que forma parte del proceso de formación del individuo desde los primeros años de escuela hasta los últimos que pase. Pues eso le permite crear conocimiento matemático y le permite aprender no nada más a validar en matemáticas, sino a validar conocimiento en otras áreas que tanto se pide. Por ejemplo, que el ciudadano tome decisiones informadas sobre la ciencia, sobre la cultura, la sociedad, etcétera. Y bueno, eso es parte de lo que se requiere en matemáticas. Investigar, explorar y luego armar toda la información que se tiene para justificar. A veces eso no podría o pareciera que no alcance en los cursos, pero entonces, repito, se convierte en un proceso que está inmerso en la escuela y no que nada más ocurre en un momento dado, digámoslo así, que ahorita es el momento para demostrar, sino que es, digámoslo así, que ese ahorita es el momento para demostrar, en realidad es ahorita es el momento para presentar la demostración, que es resultado de todo un proceso que llevó días o semanas en construirlo. Tenemos bastantes preguntas, algunas se repiten, ¿sí? Pero aquí hay alguna que a mi modo de ver sería interesante, ¿no? Viene del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí y la hace la profesora Leticia Ibarra. Dice, dentro del marco de las competencias, ¿qué condiciones debe cumplir la demostración para que se considere como validación del conocimiento que adquiere el alumno? Bueno, no me gustaría meterme con el marco de competencias porque finalmente, como lo dicen, es un enfoque en la educación y no es un modelo pedagógico. Entonces, incluso en el marco de competencias se dice que el alumno en educación básica, en secundaria, en bachillerato, tiene que aprender a validar y a conjeturar y a argumentar, o sea, en más o menos niveles. Yo creo que el hecho de realizar todo este proceso de construcción del conocimiento, observación, validación, etcétera, argumentación, entra o se encaja, cumple con esta parte del enfoque de competencias que se está manejando en el currículum básico y en muchos del nivel bachillerato, o bueno, en el del Sistema Nacional Bachillerato que se está conformando. Lo que sí es muy importante es que tenemos, y no lo había mencionado, tenemos una comunidad matemática que genera el conocimiento matemático. Entonces, no cualquier argumento o cualquier justificación puede ser considerada o podría ser considerada desde nuestro punto de vista como una demostración en el ámbito de la matemática escolar. En ese sentido, en el artículo se propone una caracterización que sería necesaria, porque hay una en términos de la lógica, pero bueno, habría que en términos de la matemática educativa, repito, decir cuáles son esas características. Así, brevemente, bueno, es una justificación implícitamente rigurosa de un hecho matemático, está basada en argumentos que tiene como principal función convencer, explica ese hecho de manera rigurosa y explícita, y su estructura se organiza con base en inferencias de argumentos deductivos. Esto dice todo y nada, en el sentido de que es importante que se adapte al nivel en el que se está trabajando. No se le puede pedir el mismo rigor o la misma estructura a un niño de primaria que a un adolescente de secundaria o un joven que está terminando el bachillerato o que va a entrar o está entrando al nivel superior. En ese sentido, el profesor debe de conocer lo que es matemáticas, trabajarlo y establecer las condiciones y, digámoslo así, compararlo, equiparar lo que es el trabajo matemático que científico que se hace en la comunidad matemática con el trabajo matemático que se podría hacer en el nivel escolar en el que trabaja, dependiendo de sus condiciones de los alumnos, la edad,
desarrollo cognitivo, etcétera. Es algo complicado, pero es algo que tenemos que estar trabajando, ¿no? que hay que trabajar. Sí, muchas gracias. De los que están conectados, ¿tendrán alguna pregunta? La Universidad Católica de Santo Domingo, el CICIMAR, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Querétaro, Buenas tardes. La pregunta es, dadas las capacidades que se requieren de quien usa la geometría dinámica para demostraciones geométricas, es decir, el análisis geométrico y las propiedades, y conocer las propiedades geométricas, esto implica que en el nivel básico, más bien primaria, secundaria, es el profesor quien debe contar con estas características y quien es el responsable de, digámoslo de esta forma, de inducir al alumno hacia la demostración geométrica y usar estas herramientas más que el alumno, de tal forma que demuestre la necesidad de la herramienta informática para que pueda darse de forma clara la forma de demostrar geométricamente. Y en niveles superiores, entonces, donde el alumno sí sería el que requeriría las capacidades e incluso hacer demostraciones geométricas. Es lo que estoy entendiendo en este caso. Bueno, la idea que que planteamos nosotros no es exactamente ese. Es indudablemente el profesor en todos los niveles es el responsable de llevar, de conducir el trabajo en este sentido de construir demostraciones. Tiene que ver mucho con lo que se concibe de qué es una demostración. No hay una definición única, digámoslo, hay un consenso en la comunidad matemática, pero en la matemática escolar no hay una definición única, por decirlo de alguna manera. Entonces, si le dejamos al profesor, es la idea del nivel básico, que él haga todo, nuevamente él va a estar reproduciendo las cosas, indudablemente él debe de saber hacerlo, pero él va a estar reproduciendo las cosas y los alumnos van a estar observando qué hace el profesor. La pregunta sería entonces cómo el alumno brinca del nivel básico al medio superior o al superior y ya tiene esas habilidades, ese conocimiento para realizar demostraciones si lo estuvo observando con los alumnos, con el profesor durante sus años previos. La respuesta desde mi punto de vista es que es muy difícil. O sea, la idea aquí que proponemos es los alumnos tienen que realizar el proceso de validar, de explorar, inicialmente de explorar y luego validar lo explorado para poder llegar en algún momento dado y justificar esto ya a un nivel más avanzado. Digámoslo así, al inicio el alumno, sea en primaria, puede dar argumentos que van sobre un razonamiento deductivo, no de manera estrictamente lógica, ni de una manera formal. Pero si no lo hace, en algún momento, si quiere hacerlo en el nivel superior, le va a costar más trabajo porque va a tener que aprender a hacer todo este tipo de trabajo argumentativo, de conjeturas, de justificaciones. La idea es que cuando llegue al nivel superior lo haga esto, pero con el trabajo previo. Y en el nivel superior ya sea capaz de hacer ese trabajo previo y además formalice y axiomatice. Dicho rápidamente, los alumnos de primaria pueden justificar sin usar los mismos formulismos que usamos en el nivel superior, pero en el nivel superior van a tener que tomar todo ese trabajo del nivel básico y aparte formalizar y axiomatizar. Todo ese proceso, como decía en la pregunta, bueno, no recuerdo de quién, pero una de las preguntas anteriores, es un proceso continuo de crecimiento del individuo.
sino la parte que preguntaban si era una visión constructivista, pues no se da. Al inicio, si él tiene que construir, desde el inicio tiene que ir construyendo el conocimiento. No es un proceso que a partir de cierto momento se empiece a dar, sino que creemos que con geometría dinámica es posible que se vaya dando todo este proceso a lo largo del desarrollo académico del individuo. Tenemos otra pregunta. Esta viene del CECID número 7 y la envía Guillermo Gaspar Grimaldo y dice lo siguiente: es indudable el beneficio en el desarrollo del razonamiento matemático a través de las demostraciones, las cuales generalmente se omiten por cuestiones de tiempo. Debido a lo anterior, debido a lo ambicioso de los programas. Y la pregunta es, ¿cómo podríamos salvar esto y además convencer que las demostraciones son esenciales para el aprendizaje matemático? Bueno, el problema del tiempo siempre existe y siempre va a existir. Eso es indudable. Entonces, ¿cómo podemos salvar este problema? Es una opción es determinar qué cosas, qué aspectos, qué conceptos son los importantes del curso y enfocarnos sobre ellos. Entonces, repito, dado el enfoque o la propuesta de que si vamos a estar, por ejemplo, estudiando, decía uno de los comentarios, la geometría del triángulo y todo eso, las propiedades del triángulo, rectas notables, etcétera, no es necesario que haya un tema que diga demostración de concurrencia de las medianas, sino que si vamos a estudiar las propiedades del triángulo y sus medianas, por decirlo, por ejemplo, se estudia todo lo que es una mediana, cuáles son sus propiedades, cómo se van construyendo, etcétera, y al final podemos justificar el hecho de que concurran estas rectas notables en el triángulo. Entonces, esto podría ser que ayude a reducir el tiempo de trabajo en la escuela y alcanzar, no cubrir un temario, que no es un programa de estudios, no es un plan de estudios, sino cubrir un temario más rápido. Lo importante también es tomar otras consideraciones como, bueno, el perfil de egreso del alumno, etcétera. Se corre el riesgo de que incluso el tiempo sea insuficiente, porque entonces las exploraciones se pueden ir alargando, etcétera, y ahí entra la sensibilidad del profesor de saber hasta qué momento detener las exploraciones y poder llegar a una conclusión. Entonces, no es una respuesta sencilla porque siempre nos va a faltar tiempo, pero repito, es que la demostración no es un tema a cubrir en un temario, sino es parte final de un proceso de exploración en matemáticas. Es la validación, y el proceso de construir la demostración es un proceso de investigación. Habría que preguntarse cuál es el proceso de validación de la matemática, pues es la demostración, pero cuál es el proceso de investigación en la matemática, cuál es el método de investigación. Y planteamos de que el método de investigación incluye construir las demostraciones, pero con todo el proceso de experimentar y todo ello. Eso podría ayudar a reducir tiempo determinando algunos puntos medulares en los cursos de matemáticas. Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. ¿Tienen ya su palabra, Blanca? Gracias. Sí, nada más tengo una pregunta ahí. Todo el artículo y habla del CABRI. Y entonces yo a veces pienso que para enseñar un concepto y hacer uso de la computadora o de esta parte, un concepto geométrico, no necesariamente necesitas un software. Cada software tiene su parte donde es muy bueno y tiene otra parte donde es netamente malo. Entonces, no sé si hayas hecho alguna combinación de varios softwares para ciertas cosas con un software y ciertas cosas con otro. Esa es mi pregunta. La profesora se llama Lorenza Yáñez, es de aquí del Tecnológico de Monterrey. Que ya conozco a algunos de los compañeros que están ahí, por eso pensé ya. ¿Sí? Hola, ¿cómo estás?
artículo, bueno, el producto, lo que produjo el artículo se hizo con Cabri y efectivamente estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en que se use software para todo, ni se tenga que usar un software para todo. O sea, en matemáticas podemos usar regla y compás muchas veces y no necesariamente casarnos con un software. De hecho, hay algunos que son caros, otros que son baratos, otros que son gratuitos. Cabri tiene sus defectos, hay otros que tienen otros defectos, pero ya sería mucho decirlo. Entonces, este artículo salió de usar Cabri. Hemos trabajado algunas actividades con profesores de primaria usando GeoGebra. Entonces, el GeoGebra es ligeramente distinto en la concepción y permite hacer otro tipo de cosas. Algunos fenómenos se repiten. En Cabri, por ejemplo, los alumnos usaban mucho la opción de usar polígonos regulares. En GeoGebra es más difícil de hacer esto, entonces cuando se les dice un polígono a los profesores de primaria, ya no van a la opción de polígono regular. Entonces, en general los resultados que hemos visto son muy parecidos. Lo importante también, ahí sí, es estar al pendiente, como decía hace rato, de los fenómenos que vienen de usar el tipo de software. Entonces, con algunos hay que tener algunos cuidados y con otros pues, tener otro tipo de observaciones. Entonces, en concreto, los resultados con Cabri y con GeoGebra que hemos visto son relativamente parecidos, quitando el detalle de que algunos tienen ventajas y otros ventajas en otras partes. Sí, me gustaría saber si va a entrar una llamada o no va a entrar. No. Bien, también, bueno, dentro de las preguntas, si ya está la de la maestra Federica González, No donde sé. ella primeramente da los saludos y, bueno, Federica González García y representa a la sede de Milpalta en San Luis Potosí, del Colegio de Bachilleres, y qué competencias en el aprendizaje cognitivo se desarrollan mediante la utilización del software con geometría dinámica. Bueno, ¿qué competencias? Es que dependería del tipo de actividades. En términos, hablando así en términos genéricos, pues prácticamente de competencias en matemáticas se pueden desarrollar cosas como competencias como la de la argumentación, la de la comunicación. Los alumnos validan, que algunos lo incluyen dentro de la de argumentación. Evidentemente, o si nada más se usa software para geometría dinámica, se podría decir que no se desarrolla ninguna competencia para el trazo en papel y lápiz, pero hay, digámoslo así, que procesos, y ahí estoy. Hace rato decía no me gustaría meterme mucho en competencias porque hay procesos avanzados del pensamiento que se desarrollan con geometría dinámica y con la demostración, que en muchos de los planteamientos por competencias no aparecen de manera explícita o inmediatamente. Entonces, evidentemente los alumnos desarrollan capacidades para observar, para proponer resultados, para argumentar con sus resultados y defenderlos, para generalizar. Y también, si ya uno se quiere verlo desde el punto de vista de la herramienta, competencias informáticas para el manejo de la computadora. Sin embargo, eso tampoco puede ser garantizado en el sentido de que el alumno puede aprender a usar el software, pero no aprender a usar la computadora para otro tipo de cosas. Así como los alumnos ahorita, bueno, no sé si les pase a alguno, que aprenden a usar Facebook, pero no pueden encontrar un archivo en internet, por decirlo de alguna manera. Entonces, igual acá pueden aprender a usar muy bien Cabri o GeoGebra o algún otro, el Sketchpad, etcétera, muy bien, pero ser incapaces de copiar su archivo al final de la clase para llevárselo a su casa o algo similar. Entonces,
Yo creo que centrarlo o reducirlo a competencias se me hace un poco limitado, pero bueno, es el enfoque que se está planteando en este momento, y así rápidamente se podría pensar en que es competencias de argumentación y las de comunicación también, ¿sí? En las genéricas, de las genéricas. Víctor, profesores, desafortunadamente el tiempo se nos viene encima. Creo yo que el tema da para mucho más. Hay algo que quedó como en el aire y tiene que ver con la argumentación. Y la argumentación y la demostración como parte de esta validación del conocimiento. Lo que se ha dicho es que existe una ruptura entre la demostración y la argumentación, y que pudiera ser más fácil enseñarle a nuestros estudiantes a demostrar que a argumentar. Creo yo que este tipo de cosas son las que nos quedan en el aire como para una próxima entrevista o para tratar el tema en las próximas ediciones de nuestro seminario. Y por lo pronto quisiera recalcarles que las preguntas que nos hicieron llegar, las que no fueron respondidas en este momento, las respondería Víctor, y te pedimos, Víctor, por favor, si podrías responderlas. Y para cerrar, nos gustaría que nos dieras, Víctor, una conclusión de esta plática, ¿no? Y bueno, con esto cerraríamos. Bueno, pues antes que nada, agradecerles a todos la atención prestada, agradecerles al seminario Repensar las Matemáticas la invitación. Más que nada, como conclusión, es recordar que todo esto en el salón de clase le toca, bueno, pues al profesor afrontar las situaciones, entonces tiene que conocer todas las ventajas que tiene el software, algunas de las desventajas que tiene, cosas como las que mencionaba de las metáforas, que debe de estar consciente, pero que no necesariamente le tiene que decir todo al alumno, decirle es que el objeto nunca lo vas a alcanzar y tienes que usar el software, cosas. No tiene sentido, sino enfocarse en lo que uno quiere desarrollar, como es el conocimiento geométrico o aplicaciones, cosas así. Depende mucho de la escuela y del ambiente. Entonces al profesor, bueno, le toca conocer todo esto, y qué bueno que existen este tipo de espacios para tener este acercamiento. Ahora, todo esto también tiene puntos muy fuertes que se tienen que investigar y analizar para obtener mayor información sobre el uso adecuado, correcto del software, de los procesos que se llevan a cabo en el aula, etcétera. Y bueno, incluso en ese sentido estamos trabajando en formar grupos de investigación al respecto, estamos planteando proyectos de investigación que nos permitan ir respondiendo este tipo de preguntas, de situaciones, en el contexto particular de la escuela en México, la escuela del nivel medio en México, que es hoy por hoy uno de los niveles que ya produce ciudadanos que tienen que tomar decisiones en la vida diaria, y que produce futuros profesionistas que deben de tener una cultura matemática, aunque no vayan a ser matemáticos, por lo menos saber qué es matemáticas, como dicen por ahí, con qué se come. Entonces, muchas gracias por la invitación y bueno, por la atención prestada. El CECIT 5 Benito Juárez es donde se está llevando a cabo como sede principal del seminario Repensar las Matemáticas. Dentro de ello, para acreditar las 100 horas